aprovechen de estudiar un poquito. ¿Ya? Voy a empezar esto también de cada cosa. Y de vuelta de esta semana de receso, tenemos una clase más que va a ser de energía. Y luego de esa semana, el 22, creo, 29. es la prueba. ¿Ya? Tiene razón. Muy bueno. Gracias por el apunte del borde del campo. 29, correcto. El 22 es la clase de energía y el 29 es la prueba. ¿Ya? Generalmente es de selección múltiple, no creo que sean muchas preguntas porque tengo que hacer dos pruebas. No sé si tengo que hacer dos pruebas, de eso va a depender el número de preguntas. Si tengo que hacer dos pruebas, tengo que hablar con Carolina y está con licencia. Pero nadie sabe cuánto cuesta. Vuelvo esta semana, se supone. Entonces me voy a ubicar durante el curso de esta semana para ver qué hacemos, porque si hago una prueba para dos secciones, tengo que buscar un horario común. Estaría bueno. ¿Sí? Y ahí puedo hacer más preguntas. Pero si me hacen hacer dos pruebas, no me pidan tanta imaginación. ¿Ya? Ahí voy a hacer menos preguntas, obviamente. Eso, ¿estamos listos? Tienen 4 palabritas nomás. ¿Nos casamos de algo, no? Ya. ¿Su nombre? Vamos. Ya, ¿qué especie dietéticamente esencial de vitamina C? Primates, ¿ya? Y cobayos. Y peces carnívoros, ya está con primarios. Ya con eso es suficiente. La deficiencia de vitamina K, hemorragia. Nada más. Ni menos. Y el paso de ganso por ácido pantoténico. ¿Por qué? Ácido pantoténico. Ese era clásico. Esa no es la de la vitamina E, ¿o no? La vitamina E provoca enfermedad del músculo blanco. Bien. Dicho esto, vamos a lo que vinimos. Que primero la responde esto como vitamina, versión de bueno, los minerales, es bien entretenido. Al principio uno cuando lo empieza a estudiar, para defender franco, lo encuentra medio fomento. Pero cuando uno se mete en los minerales y los roles que tienen, ya lo encuentra entretenido. Los minerales, ¿qué son? ¿Cómo se definen? Por definición, son componentes del alimento que son elementos químicos sólidos que son indispensables para el funcionamiento y estructura del organismo. ¿Ya? O sea, tienen roles funcionales y estructurales, como el esqueleto, obviamente. Y la otra particularidad que tiene y que lo hace diferente de lo orgánico es que no son sintetizados ni degradados, ¿verdad? No como el aminoácido que puede ser sintetizado, los no esenciales son sintetizados, son degradados, son desaminados, los lípidos igual, aquí no. Sino que no son ni sintetizados ni degradados. Y por lo tanto el animal tiene que obtenerlos todos del alimento. ¿Ya? Y los minerales esenciales, por lo tanto, son aquellos que tienen un rol metabólico, así se define. O sea, no tiene nada que ver con síntesis, no, sino que con su rol metabólico. ¿Ya? Tenemos también que recordar que los minerales se encuentran en la parte inorgánica de los alimentos. Recuerden que todos los nutrientes están en la materia seca y que hay una parte orgánica y una inorgánica, y en la parte inorgánica están los minerales, y que también a los minerales totales del alimento se les denomina cenizas porque se determinan por calcinación. ¿Ya? Se queman el alimento y lo que quedan son los minerales. Nutricionalmente se dividen en macrominerales, macroelementos y oligoelementos o microminerales. Y esta diferenciación es por la concentración en el organismo animal. ¿Sí? Que venía la compañera en camino, no alcanzó por ¿Pero se le encontró nomás? Ahí veremos cuando llegue. ¿Cuáles son los macroelementos?
son son calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro y azufre. ¿Y en qué concentración están? En el orden de los porcentajes. Están en concentraciones de gramos por kilo, es decir, más de 100 partes por millón. ¿Ya? En el libro de texto que tienen ustedes, en el McDonald's, a este cuadro que me gusta mucho, aquí pueden ver ustedes que las concentraciones de los macroelementos están en gramos por kilo. ¿Ya? Y las de los microminerales están en orden de miligramos por kilo. O sea, recuerden ustedes que un kilo tiene 1000 gramos, ¿cierto? Y un gramo tiene 1000 miligramos. Por tanto, un kilo tiene 1.000.000 de miligramos. Por eso están en partes por millón. ¿Y cuáles son esos microminerales o oligoelementos que están en menos de 100 partes por millón? Ahí tienen yodo, selenio, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, zinc. ¿Ya? También se podría agregar cromo, flúor, se han encontrado algunos roles en el organismo. Para dimensionar un poco las cantidades de minerales, tenemos lo que ocurre en cuál es su concentración en la canal del bovino. No sé si saben, pero a lo mejor algún ramo de zootecnia les contaron que los bovinos, ¿verdad?, se sacrifican, los animales en general, como los bovinos. Se les saca todo el contenido de la cavidad torácica y la cavidad abdominal, se corta la cabeza, las patas y se pesa. Y eso es una canal. Y se corta por la mitad, ¿cierto? Y ahí tienen una hemicanal. Y se calcula el rendimiento de la canal, que es más o menos un 55%. ¿Ya? Es decir, un bovino de 600 kilos, el 50% son 300 kilos. De eso, 1,6% es calcio. O sea, estamos hablando de 4,85 kilos de calcio. Y el calcio es el mineral más abundante del organismo. Casi la mitad del total de minerales es calcio. Es decir, que el fósforo y juntos son más del 70% de todos los minerales. De ahí la importancia del calcio y fósforo. El resto de los macrominerales es más o menos un 25,6% del total. Por lo tanto, todos los macrominerales son el 99,7% de los minerales del organismo. El resto, los oligoelementos, son solo el 0,3% del total de minerales. ¿Ya? Y porque están en partes por millón, muy bajita la concentración. Y dentro de estos oligoelementos o microminerales, el más abundante, sin lugar a dudas, es el hierro, le sigue el zinc, el cobre y luego el resto. ¿Dónde se almacenan? Lógicamente que el órgano más importante es el esqueleto, el hueso. Ahí tenemos calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio. También tenemos zinc, molibdeno, manganeso, se almacenan en hueso. Pero en tejidos blandos, sobre todo en hígado, también se almacena cobalto, cobre, hierro en vaso también, muy importante, en vaso, en el riñón. Manganeso, molibdeno y zinc también se almacenan en el hígado. Algo de fósforo, algo de magnesio también. Y el yodo prácticamente está el 70-80% en la glándula tiroides, o sea, ahí está el yodo. Los minerales entonces tienen ciclo de almacenamiento, lo que permite su movilización. Con respecto a las funciones, la función estructural claramente es formar parte del esqueleto y de los dientes, ¿ya? Y también tienen funciones metabólicas, por ejemplo, presión osmótica, mantener la presión osmótica, todo lo que es sodio, cloro, potasio, ¿cierto?
Transmisión de impulsos nerviosos, del mismo sodio, en las depolarizaciones, los canales de calcio, la contracción muscular, activación de enzimas, por ejemplo, el cobre en la síntesis de colágeno, en la síntesis de lactina, la tiroxinasa. Entonces, muy importante. Deshidroxidasis. Lo vamos viendo con minerales, obviamente. ¿Cómo se absorben los minerales? Algunos tienen absorción activa, y ahí vamos a ver la absorción de calcio y de hierro como modelo. También el fósforo y el sodio. Bueno, el sodio se absorbe con la bomba sodio-potasio. También hay absorción pasiva por difusión simple de la mayoría de los otros minerales. Y por último, con respecto a la absorción, chiquillos, en los minerales hay que tener algunas consideraciones, porque hay componentes de la dieta que se pegan a los minerales, lo atrapan y forman lo que se llama un quelato, y no dejan que se absorban. Miren qué interesante, porque resulta que uno de ellos, se lo mencioné la semana pasada, es el ácido fítico, que además atrapa la niacina, ¿se acuerdan? Y les dije, lo vamos a ver la próxima semana, porque si no voy a gastar mucho tiempo y no les va a hacer sentido. Ahora les va a hacer sentido. Otro es el ácido oxálico, que forman los oxalatos, y los que han sufrido cálculo urinario sabrán muy bien de lo que hablo. Y otros son los ácidos grasos. ¿Ya? ¿Que se acuerdan que vimos? No se acuerdan. Los ácidos grasos tenían un grupo carboxílico terminal, ¿verdad? Un grupo metilo, N grupo metileno y un grupo carboxílico, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ese grupo carboxílico se puede ionizar y atrapar minerales. Puede atrapar calcio, puede atrapar potasio, magnesio, sodio, todo lo que sea positivo. Y eso forma lo que se llama jabones, ¿se acuerdan? Saponificación. Y sales. Y esos minerales no quedan disponibles. Pasan de largo, se van por la caca. Entonces los ácidos grasos también son relevantes. Este es el ácido fítico, el maldito ácido fítico. Hay mucha investigación detrás de esto. Si recuerdan, la semana pasada vimos al final de la clase casi una vitamina que está, no dice la vitamina o no, que se llamaba inositol. ¿La estudiaron, no? Bueno, este es el inositol. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, muy parecido a la glucosa. Alguien, incluso usted me preguntó qué diferencia había con la glucosa. Y si se fijan, en cada carbono aquí hay un fósforo. Por eso se llama hexofosfato de inositol. Eso es el ácido fítico. Esto lo sintetizan los vegetales. Y es la principal forma como está el fósforo en los vegetales. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema de este ácido fítico? Ahí está más bonito. ¿Ya? Es que en nuestro sistema digestivo esto no es hidrolizable. O sea, pasa de largo. Eso significa que no aprovechamos el fósforo que está en ácido fítico. No lo digerimos, lo que obliga a dar suplementos de fósforo en la dieta. Y este fósforo sale también, lleva un contaminante ambiental. ¿Ya? Y esto ustedes dirán, bueno, pero no debe ser tan importante. No, fíjense que en el trigo, el 70% del fósforo está como ácido fítico. En el maíz casi el 70%. O sea, es muy importante. Tan importante, chiquillos, que en monogástrico, cerdos llaves se ocupan enzimas, ¿verdad?, que rompen el ácido fítico para liberar el fósforo y poder utilizarlo. ¿Ya?
Además, puede ligar calcio, manganeso, zinc, el ácido fítico. Entonces, es una temática importante. Y la idea es que ahora les voy a volver a mencionar después de esto, porque mostrarles que hay encima. Y también hay fitazas ruminales. Afortunadamente, la flora ruminal produce fitazas que rompen el ácido fítico, así que para los rumiantes no es problema. El problema es monogancho. Otro componente vegetal que puede ser un problema en el tema de minerales es el ácido oxálico, que puede quelar dos calcios, formando oxalatos de calcio, por ejemplo. ¿Ya? Y con eso el calcio no queda disponible. Lo cual puede ser un problema en alimentos altos en oxalato, por ejemplo, la remolacha. Puede ser un problema en una persona que tenga problemas de cálculo urinario, que generalmente son de oxalato de calcio, no puede comer zanahoria. Entonces, es importante. Después, los que se dedican a animales exóticos seguramente también lo van a ver la importancia, porque los animales exóticos muchas veces se alimentan con tomate, ese tipo de cosas que tienen, tomate tiene ácido oxálico, ¿no? De hecho, están mapeados los alimentos con un semáforo, el semáforo del oxalato. Bajo el oxalato, palta, por ejemplo, brócoli, ¿ya? Que tiene un moderado, que se podría comer media taza, más o menos. Aquí está consumo libre en el verde, por ejemplo, está muy definido. Jugo de tomate. Y por acá, poroto. Bien, los porotos sin alta en oxalato, entonces ahí no debería comer. ¿Me explica? Es importante. ¿Qué otros factores afectan la absorción de minerales en la edad? O sea, los individuos jóvenes absorben más minerales que los adultos y los viejos, obviamente. Por eso a los animales viejos les da osteoporosis, incluido las personas, los seres humanos. Y también, voy a dejar la forma química final, el pH intestinal es importante. Generalmente los minerales deben absorberse inmediatamente en el duodeno, si no después el pH más alcalino impide su absorción. Eso quería decirlo aquí porque esta otra parte que no me quiero detener un poco. Mineral orgánico inorgánico. ¿Qué será eso? Esto es un mineral inorgánico. Sulfato de cobre, ¿cierto? Y eso se ocupa en la dieta con cierta cantidad para darle cobre al animal. Pero existen lo que se llama mineral orgánico, que es un contrasentido, porque son minerales son inorgánicos, ¿cierto? Que corresponde generalmente al mineral ligado a un compuesto orgánico que puede ser un aminoácido. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? Que al estar ligado al aminoácido se absorbe por transporte activo, porque el aminoácido se absorbe por transporte activo sodio dependiente. ¿Se acuerdan? Que lo mismo es en proteína. En cambio, el cobre, cuando se ionice, entonces el intestino va a ser absorber pasivo, por difusión. Entonces se absorbe mucho mejor el mineral orgánico. Es más disponible a nivel metabólico. ¿Ya? Puede ser aminoácido, carbohidrato, pero generalmente aminoácido, porque así además se aprovecha de dar aminoácidos esenciales. Ahí tienen un mineral ligado a metionina. Generalmente el cobre se liga a metionina, el aminoácido que se ocupa en metionina. Así damos metionina. ¿Ya? Y existen comerciales. Aquí tienen un zinc con aminoácido,
Acá tienen, ¿verdad?, dos prospectos de un zinc quelado con aminoácidos, un cobre quelado con aminoácidos, ¿ya?, que tienen mejor biodisponibilidad. Los animales presentan, por ejemplo, mejores respuestas a vacunas porque mejora el sistema inmune, todo lo que tiene que ver con minerales. Y además es un negocio. Un negocio. También los minerales interaccionan, sobre todo a nivel de su absorción. ¿Ya? A nivel de su sitio de absorción, los minerales pueden interaccionar. Eso quiere decir que tienen que estar en cierta relación, cierta cantidad. Si no, hay problemas con su absorción. La absorción de calcio y de fósforo se ocurre normalmente si la relación va entre 2:1 y 1:1. Si hay mucho calcio, se inhibe la absorción de fósforo. Y si hay mucho fósforo, se inhibe la absorción de calcio. ¿Ya? Generalmente se habla que lo normal debería ser 1:1, pero se puede mover entre ese rango. Entonces, si hay mucho calcio, va a bajar la absorción de fósforo. Si hay mucho fósforo, va a bajar la absorción de calcio. Esto es re importante también, además del calcio, fósforo, obviamente, magnesio y potasio. Porque el exceso de potasio inhibe la absorción de magnesio. Y ustedes ya vieron, por lo que dijeron de la otra sección, que las gramíneas, ¿verdad?, en crecimiento son ricas en potasio. Están viendo eso en producción. Entonces puede que de magnesio estemos bien, pero si hay un exceso de potasio puede haber deficiencia de magnesio. Entonces hay varias relaciones. Otra importante que no puedo dejar de mencionar es entre cobre y molibdeno. Porque el exceso de molibdeno, o sea, si debería haber 4 partes de cobre por cada una de molibdeno. Si hay menos de cobre o hay mucho molibdeno, no se absorbe el cobre. El exceso de molibdeno provoca deficiencia de cobre y eso está bien reportado, porque hay aguas ricas en molibdeno, sobre todo si hay actividades mineras por ahí, y se llama molibdenosis. Bueno, y así hay varias. De hecho, si uno la analiza, es como para marearse. Entonces aquí pueden ver el hierro con el fósforo, el hierro con el zinc con el potasio, el molibdeno con el cobre, el fósforo con el molibdeno. Entonces hay varias interrelaciones entre minerales y yo aquí les mencioné las más importantes. ¿Se fijan? El fósforo con el molibdeno. O sea, un exceso de molibdeno aumenta la excreción de fósforo. Pero bueno, la idea es que sepan que existen estas interrelaciones. Y esa es otra ventaja de estos, de los minerales orgánicos, porque al estar ligado a un compuesto orgánico, el cobre en este caso, acá, ya no interrelaciona con el resto. Y se absorben. O sea, no importa que haya exceso de molibdeno si tengo cobre ligado a mi base. También les quiero contar que esto hasta las a las 5, que están publicados los requerimientos de minerales de casi todas las especies. Esta es la misma tabla que les mostré en la clase pasada de vitamina. Claro. Acá están los broilers, que requieren 1% de calcio las primeras 3 semanas, luego baja 0,9 y luego baja 0,8. Entonces, a medida que se va acercando a la adultez, en este caso el peso o la edad de sacrificio, va bajando el requerimiento mineral. Ya no necesita mineralizar tanto el hueso. En el caso de los oligaminerales, como los requerimientos son tan bajitos, muchas veces es el mismo nomás.
¿Ya? No hay una diferencia por etapa. Pasa eso. Acá tienen en cerdos, pueden ver cómo el requerimiento de calcio va bajando, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,45 cuando ya va llegando a los 120 kilos de peso, al peso de faena. Aquí en algunos casos manganeso se mantiene en 4, después baja 3 y luego en 2. Fíjense, o sea, generalmente van bajando a medida que el cerdo va llegando al peso. También hay requerimientos en ganado lechero, ganado carne, todo. O sea, hay que cumplir con los requerimientos porque si no hay deficiencia, hay síntomas de deficiencia y esos síntomas de deficiencia pueden ser inespecíficos porque los minerales son cofactores enzimáticos. Entonces, si falla la enzima anhidrasa carbónica, que es independiente, va a haber un problema en el metabolismo ácido-base. ¿Cierto? Anhidrasa carbónica, bicarbonato. CO2, agua, bicarbonato, anhidrasa carbónica. Bueno. Y eso obviamente va a provocar síntomas inespecíficos. Anorexia, o sea, baja de comer, apetito depravado, comer cosas que no deben, piedras, tierra, baja la respuesta inmune, baja la producción, o sea, es feo, el pelo, por ejemplo, el azufre y el pelo. Y ya síntomas más específicos, como por ejemplo una deficiencia de hierro, va a provocar anemia. ¿Ya? Nos vamos a ir viendo en el caso de cada uno de los minerales. Este cuadro, porque se los muestro, está en su texto guía. ¿Le han echado una miradita al libro? ¿No? Bueno, igual las clases tienen. Aquí tienen algunos ejemplos de cómo los minerales son cofactores enzimáticos. Aquí les decía, el zinc es cofactor de la enzima anhidrasa carbónica, por lo tanto, importante en la formación de CO2. Aquí tenemos, por ejemplo, el selenio, cofactor de la glutatión peroxidasa, que la vimos la semana pasada, es antioxidante, promueve peróxido de hidrógeno e hidroperóxido. Y así, pues, entonces, como pueden ver ustedes, tienen muchas enzimas, muchos minerales que están involucrados en el metabolismo en la enzima, y por lo tanto la deficiencia puede provocar bajo crecimiento, síntomas inespecíficos. Bien, ¿dudas, por favor? Ya, después de esta introducción, vamos a los minerales. Y vamos a ver el calcio primero, que clásicamente tiene una distribución de, ya vimos la cantidad, ¿cierto? Casi la mitad del total de minerales, bla, 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 bla. Y de eso, el 99% está en los huesos y en los dientes. 99%. El resto en tejidos blandos. Por lo tanto, su principal función va a ser estructural. Ahora, el calcio participa en la coagulación sanguínea, participa en la placa motora a nivel de excitabilidad neuromuscular, o sea, favorece la contractibilidad muscular, participa activamente en la unión de actina y miosina, en la contracción misma, es activador de muchas enzimas y de secreción de hormonas como paratormonas y calcitonina, ¿verdad? Y como su función estructural es importante, sus síntomas de deficiencia están relacionados con ello, y como vimos en vitamina D también, la deficiencia en individuos juveniles provoca raquitismo, y en individuos adultos, osteomalacia en individuos de alta producción, porque pierden mucho calcio por un producto, por ejemplo la gallina por la cáscara del huevo, o la vaca por la leche. O osteoporosis en individuos viejos, que se da en equino, perro, humano, ¿cierto? Que es porque ya no se absorbe calcio y se saca calcio del hueso y no se vuelve a reemplazar. Acá tenemos raquitismo, donde el hueso no se mineraliza y por lo tanto el peso del individuo los curva y los fractura incluso, porque los tejidos blandos requieren mucho menos calcio.
1%. En el individuo adulto se produce, esto puede ser osteoporosis, ¿verdad? Donde se saca calcio en hueso y igual los miembros ya no resisten el peso. Y también se produce la fiebre de la leche. La fiebre de la leche se produce porque, mal llamada, o sea, no tiene relación con fiebre, pero se llama así. Porque viene el parto, se acerca el parto del bovino y se da todo el calcio en la primera leche. Y le baja el calcio en sangre, y cuando ya baja de 5 miligramos por decilitro, lo normal es 10, ¿qué pasa? No hay flacidez muscular y el animal se cae. También se llama tetania puerperal, aunque la verdad que no es una contracción tetánica, es más bien como una flacidez. Puede llegar a convulsionar el animal y se muere. Y rápidamente hay que colocarle calcio en los ojos. ¿Ya? Se da en rumiantes en general, que producen altas cantidades de leche, o sea, bovino, puede darse en ovino, de leche, caprino, y en perras, que tienen muchos perritos. ¿Ya? Y estos perritos, miren cómo están. Entonces, la producción de leche ahí es alta. Y ocurre en perras, eso sí, como la tercera semana de posparto. No hay un momento en parto generalmente. Y en perras se llama eclampsia. Ahí le dejé un link, si quieren ver ahí un video. Con respecto al fósforo, obviamente tiene mucha relación con el calcio porque el 80% está en el esqueleto y el otro 20% en tejido blando. Por lo tanto, su principal función es estructural y su deficiencia también va a provocar raquitismo y osteomalacia. Además, forma parte de las fosfoproteínas, la proteína fosforada, de los fosfolípidos de membrana, la misma lecitina, ¿verdad? Que vimos en la clase de lípidos. Forma parte del nucleótido fosfato, o sea, ATP, transferencia energética, ¿verdad? ATP, fosfato, fósforo. Las glucosas para ser utilizadas tienen que ser fosforiladas, ¿cierto? Para que la glucosa fosfato es la que se mete al glucógeno, la glucosa fosfato es la que entra en la glicolisis. Y además es el principal anión intracelular. O sea, el que tiene carga negativa más importante dentro de la célula. ¿Y con cuál anión extracelular se equilibra? ¿Cuál es el principal anión extracelular, chiquillos? Que tiene carga negativa en el LEC, del líquido extracelular. ¿Cuál sería? El cloro. Cloro. La deficiencia entonces provoca lo mismo que la deficiencia de calcio y además se ha reportado pica, que es apetito depravado. Es decir, consumo de cosas que no debería comer. Tierra, piedra, madera, trapo. Deficiencia de fósforo. Recordemos que para que haya una adecuada nutrición de calcio y fósforo necesitamos tres cosas. Primero, lo más obvio, que haya calcio y fósforo en la dieta. ¿Cierto? No. Segundo, la relación calcio y fósforo tiene que ser adecuada. Entre 1 a 1 y 2 a 1. Así se absorbe y así se deposita. Y tercero, que haya suficiente vitamina D. La semana pasada revisamos el metabolismo de la vitamina D. Y dijimos que el 1,25 de hidroxi con el calciferol estimula la absorción intestinal de calcio. Y eso no lo pueden olvidar. Por eso, todos los preparados de calcio, chiquillos, vienen con vitamina D. ¿Que han tomado calcio con aumento de la vitamina? Al que toma su abuelita. Que debería tomar. Que era abuelita. Que en mi caso es mi mamá. Las leches de consultorio, ¿no? ¿Ah? Las leches de consultorio, ¿no? Leche de consultorio, claro. Sí es.
¿Y el Ensure lo tiene o no? Sí, no se tiene, pero parece que. Pero no es suficiente cuando ya hay estimulación. Tienen que tomar calcio, y Profesor. tienen que tomar una pastilla que favorece la absorción de calcio. Inclusive. Dígame. ¿Es como la pica en humano? No, en humanos son más trastornos Alimenticio. no, mentales. Mm, a ver. Sí, que lo que pasa es que mi primo trabaja en un hospital público en San José, en Santiago, y le llegó un paciente de tercera edad que tenía, o sea, pica, pues eso es como lo que nos dijo. Y el viejo empezó a comer las cosas de la sala de urgencia. Sí, sí. Lo dejaron solo y se empezó a comer se comió los clips de los archivadores, de los documentos, de los papeles. Generalmente son trastornos mentales. Ajá. Demencia senil. Que también le dan a los perros, no a los gatos. Demencia senil, es un síndrome de disfunción cognitiva que se llama, que es lo mismo. Y también cursa con eso. Es que eso es porque el cerebro después entra en herencia. Eso le da. Empiezan a acumularse placas beta amiloide. Y en el, Estamos programados como morir. ¿Ah? Estamos programados como morir. y en el caso de Doberman, Que venga el botón. se supone que los Doberman son los que tienen más de parecido a lo que es la demencia senil por el tumor que le crece. No. ¿O es un caso O totalmente sea, ajeno? el dicho era que los Doberman cuando se ponían viejitos perdían el sentido del olfato y la visión y mordían al dueño. Aquí es verdad. Todos los perros pasan. La poodle de mi mamá tiene 17 y está sorda y ciega. Ya. Entonces uno la toca, Está cagado. ya la lavo así, pues, y no me duele porque no tiene ni dientes. Le como puro colmillo. Entonces primero me muerde, después cacha el olor y después a dar besitos. Bien, esta se las mostré la semana pasada, chiquillos, y les dije que aquí la vitamina D lo que hace es estimular la síntesis de la calvitina, que favorece la absorción activa de calcio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sin vitamina D entonces no se absorbe calcio en forma importante. Esto también se los mostré. Recuerden entonces que la vitamina D se activa primero en el hígado y después en el riñón, y que este metabolito es el que favorece la absorción intestinal, y que para que se active es necesaria esta enzima, es una 1-hidroxilasa, y esta enzima se activa fuertemente cuando hay baja de calcio y baja de fósforo, y como cuando hay paratormona. Si hay mucho calcio, se va para acá, y este es inactivo, entonces sí se regulaba. El calcio, una vez absorbido, se transporta ionizado en un 60% más o menos, el resto unido a proteína. Y esa unido a proteína también es foco de estudio porque hay forma de tratar de liberarlo de las proteínas para que esté disponible y no ocurra la fiebre de la leche. Porque el estar unido a proteína no está disponible, en este caso, por ejemplo. Por ejemplo, ya es un poco más complejo, eso yo creo que lo van a ver en cursos superiores. Es la base del uso de sales aniónicas en vaca. Y el fósforo se une unido a plaquetas de glóbulos blancos y glóbulos rojos, o sea, dentro de las células principalmente, así que no tiene mayor influencia el fósforo en el plasma. Esta no la voy a describir, pero sí quería mostrar solamente esto, que la calcemia, se llama, es más o menos 10 miligramos por decilitro. Ahí está. Y si sube el calcio, hay mecanismos para bajarla. Y si baja el calcio, hay mecanismos para subirla. ¿Sí? Y esos mecanismos los revisamos en la clase pasada. Que los voy a volver a revisar porque son importantes. Fíjense acá, si baja el calcio, ¿qué pasa? Se libera paratormona de la glándula paratiroides, que eso activa la 1-hidroxilasa renal, por lo tanto tendremos más 1,25 activo. Ese 1,25 va a favorecer la absorción intestinal de calcio, elevando la calcemia. Y además, junto con paratormona, sacan calcio del hueso. ¿Sí? Y la paratormona además va a evitar que se pierda calcio por la orina. Con eso se eleva la calcemia.
Pero si el calcio empieza a subir, ¿qué pasa? Se activa la 24-hidroxilasa renal, por lo tanto ya no tenemos vitamina D activa, tenemos la inactiva. Se libera calcitonina y la calcitonina inhibe la salida, favorece la salida de calcio por la orina. Y ahí es donde está el riesgo de formación de prurito, ¿cierto? Y la calcitonina para la salida de calcio del hueso, con lo cual el calcio empieza a depositar en el hueso. En el caso del fósforo ya es distinto porque el fósforo depende bastante de la dieta. El calcio no. ¿Qué pasa? Entonces, si no hay calcio en la dieta, bueno, se saca el hueso. ¿Cierto? Se saca el hueso y la concentración de calcio se va a mantener estable. Hasta que ya estemos hechos de coma. No te quede hueso. ¿Ya? En cambio el fósforo no. El fósforo, si uno deja de comer fósforo, es susceptible a cambios rápidos en la dieta. O sea, puede bajar la concentración de fósforo. ¿Ya? También dietas altas de fósforo pueden aumentar la concentración de fósforo en sangre. Al revés también. Las deficiencias, las mencioné, ¿verdad? Tenemos raquitismo en individuos juveniles, osteomalacia en individuos productivos, vacas lecheras, gallinas ponedoras, osteoporosis en individuos viejos. Bueno, esta la vimos, raquitismo. Solamente mencionar que los alimentos obviamente tienen calcio y fósforo, pero que esas cantidades dependen del tipo de alimento. Como ustedes están viendo en producción, leguminosas. Leguminosas alfalfa son altas en calcio y bajas en fósforo. ¿Cómo es la concentración en los cereales de calcio? Fíjense, ¿qué les parece? El calcio es bajo. Bajo, bajísimo, miren el maíz. Tienen más fósforo, pero recuerden que ese fósforo está muchas veces como ácido fítico. Productos de origen animal generalmente son altos en calcio y fósforo. Y también tenemos suplementos de calcio y fósforo. O sea, hay formas que uno puede dar en la dieta. Solamente decir que hay suplementos de calcio, hay suplementos de fósforo y suplementos de calcio con fósforo. Tenemos las tres formas. El ácido fítico se lo mostré, le expliqué la importancia que tiene, que atrapa fósforo y otros minerales, y que por eso existen las fitasas, que estas enzimas que rompen estos enlaces liberando el fósforo y pudiendo ser absorbido, evitando que salga por las fecas, ¿ya? Y esto es tan importante que uno puede comprar fitasa. ¿Ven? Esto es una marca comercial y que es una fitasa que produce una Escherichia coli. O sea, le ponen el gen que produce fitasa y vamos a producir la fitasa. Luego la purifican y se vende. Buen negocio. Los excesos también pueden ser complicados, pueden provocar urolitos, como pueden ver acá. Y calcificación de tejido blando, o sea, igual que la deficiencia de vitamina D. Perdón, el exceso de vitamina D. ¿Cierto? Que vimos lo que pasaba cuando había exceso de vitamina D. Es lo mismo que si hay exceso de calcio. Y o fósforo. Entonces, chiquillos, el tercero es el magnesio. Ya este 70-30. O sea, tiene función estructural. Y una de sus funciones es participar en enzimas del paso de ADP a ATP, eso es muy importante. En vegetales la fotosíntesis, importante la transmisión nerviosa y es cofactor de la enzima acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa
degrada la acetilcolina en la placa motora, ¿verdad? Y es por eso que si no hay magnesio, se acumula acetilcolina y hay contracción tetánica constante. Eso se llama tetánica. Como teta. Y por eso es que dice aquí que disminuye la actividad neuromuscular. Porque el ser cofactor de la acetilcolinesterasa regula la contracción y evita que se quede contraído. Al no haber magnesio, pasa esto. Aquí pueden ver ustedes una oveja tiesa, con una tetania hipomagnesémica aguda y que muchas veces lleva a la muerte. ¿Por qué ocurre esto? Por consumo de pastos gramíneas, sobre todo tiernas, que son bajas en magnesio y ricas en potasio. Y como ya les dije, el aumento de potasio inhibe la absorción de magnesio. Y aquí se está suplementando directamente la pradera con magnesio. Así de importante, digamos. También hay suplementos de magnesio que se pueden dar directamente en un comedero. ¿Sí? ¿Solo con la gramínea pasa eso? No, puede pasar con leguminosa también, pero es menos frecuente. En la gramínea es más frecuente. En la leguminosa es más frecuente el meteorismo, que también tiene relación con el pastoreo. Hay acetato, óxido, hay carbonato, magnesio. Y también existen estas balas ruminales, que son pedazos de metal en una bala, que se colocan con un aplicador, ahí amablemente. Permiso. ¿Ya? Y esta cosa cae al retículo, ¿cierto? Muy pesado, y ahí queda. Y libera magnesio, cobre, hierro, selenio, evita que el animal entre en deficiencia. Con respecto al sodio y el potasio, chiquillos, es importante recordar esto. Esto me gusta mucho. ¿Cierto? El potasio se equilibra con el sodio y gracias a la bomba sodio-potasio, ¿cierto? Y el cloro se equilibra con el fósforo. Acuérdense que el fósforo es el principal anión intracelular. Entonces aquí tienen ustedes que el principal catión intracelular es el potasio, el principal catión extracelular es el sodio. El principal anión extracelular es el cloro, y el principal anión intracelular es el fósforo. Entonces, estos participan en el equilibrio y en la presión osmótica. Se encuentran en el fluido extracelular e intracelular respectivamente, participan en la presión osmótica, participan en la transmisión neurológica, la función neuronal, ¿verdad? Porque son depolarizaciones de sodio-potasio, internalización de enzimas, etc. Y su deficiencia va a provocar alteración del equilibrio osmótico. El principal suplemento de sodio claramente es la sal, que además aporta 39-40% de sodio y 60% de cloro. También hay cloruro de potasio, que es la sal light, ¿cierto? Que es para no comer tanto sodio, porque a los humanos no hace mal. A los rumiantes nada. Ustedes le pueden dar piedras de sal ahí y ellos lamen donde quieran, en corral, en pochero, y les gusta mucho. A los cabros les encanta eso. Sí, unas piedras de sal. Además que para otras cosas. Les deja a mi tío, les dejo un ladrillo de sal que llega a ser hasta rosadito de las cosas que tiene. Y lo chupan los dulces. Los hace igual de eso que va a tomar agua. Ah, sí, pues les deja así una, no sé cuántos litros de agua. Entonces se ponen chupan y después se van a meter la cabeza dentro de la cuestión. Las piedras de sal. Ahí también en pochero, en todos lados pues. Con respecto al cloro es más o menos lo mismo, la diferencia está en que participa en el pH sanguíneo, o sea, por eso la deficiencia provoca alcalosis. Tiende a acidificar el pH sanguíneo y además es parte del jugo gástrico, el ácido clorhídrico. ¿Cierto?
¿Recuerdan del fisio del ácido clorhídrico? Que el cloro es intercambiado por bicarbonato en la célula parietal, aquí está la sangre, entonces sale el bicarbonato que es de cloro, y el cloro tiene canales de cloro, donde sale al lumen de la glándula oxítica y se junta con el hidrógeno y forma el ácido clorhídrico. Aquí. La deficiencia va a alterar el equilibrio osmótico y el pH, se tiende a ver alcalosis. Tenemos también, bueno, aquí habla de deficiencia de cloro, no sé si le dan signos característicos, pero encontré esta foto hace muchos años y me pareció interesante. Y toxicidad está reportado. Intoxicación por sal, ¿sabía, no? ¿No? La deficiencia también puede provocar problemas de sodio y electrolito, obviamente. Cuando hacen mucho ejercicio, se estén fatigados, y intoxicación también. Está reportado en aves y en cerdos por exceso de sal en la dieta, que quedó mal mezclado, y se la comieron. Y hay casos en perros, por consumo de estatuas de sal. No deberían darle tanto, porque está bien reportado en cerdo la intoxicación con sal. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El sodio atrae líquido, entonces provoca ascitis, cardiomegalia, ¿cierto? Aumento de volemia, líquido en el abdomen, líquido en el pericardio, líquido por todos lados, como pueden ver, edema pulmonar y muerte. Así que la sal puede ser tóxica, chiquillos, puede ser aguda. Bueno, y también produce hipertensión en personas. El azufre es bien curioso porque es fundamental para la síntesis de cartílago y por eso su eficiencia provoca retraso de crecimiento. Y también es parte del glutatión, que es una molécula antioxidante. Lógicamente es parte de los aminoácidos azufrados, que son metionina y cisteína. Hay que acordarse. Entonces, si hay deficiencia de azufre, todo lo que tenga esos aminoácidos va a haber problemas. O sea, va a haber problemas con todas las proteínas. Entonces, la deficiencia de azufre es como una deficiencia de proteína. ¿Está claro? ¿Cómo? La deficiencia de azufre es como una deficiencia de proteína, porque no vas a tener aminoácidos azufrados, metionina y cisteína. Ya. Hay diferencia entre rumiante y monogástrico, que es relevante, porque los monogástricos, como ustedes bien saben, necesitamos la metionina hecha. Tenemos que comer metionina, ¿cierto? En cambio, al rumiante, usted le da azufre y la flora sintetiza metionina. Porque la flora sintetiza todos los aminoácidos. Entonces, el azufre como tal, el monogástrico, la verdad que no sirve. Hay que comer el aminoácido. En rumiantes sí. La lana tiene alta concentración de aminoácidos azufrados, 4%. 4%, imagínense, es una brutalidad. Las plumas, 1,5%, el pelo, 1%. Y los síntomas entonces va a ser bajo crecimiento de lana, de plumas, de pelo y baja ganancia de peso, o sea, bajo crecimiento. ¿Ya? Útil. Nos tomamos 10 minutos.